Buenas noches, bienvenidos a todos los usuarios que se conectan con Sala de Prensa a través de todas nuestras plataformas acá en Noticias Caracol Ahora. Hoy hablaremos de los efectos del escándalo de corrupción en la unidad de gestión del riesgo, donde por cuenta de unos sobrecostos en la compra de unos carrotanques para La Guajira, el subdirector de la entidad, Snyder Pinilla, advirtió el supuesto pago de coimas a algunos funcionarios donde resultaron salpicados, entre otros, 3 militantes del partido Alianza Verde. Y para analizar este tema nos acompaña esta noche Antonio Sanguino, ex senador y miembro del partido Alianza Verde, y también Sergio Fajardo, quien también hizo parte de esta colectividad. Bienvenidos a Caracol Ahora y en Sala de Prensa. Quiero preguntarles inicialmente, quiero empezar con el doctor Sergio Fajardo, una salida rápida por parte de Antanas Mockus, que es uno de los líderes de esta colectividad, de los más representativos, y posteriormente la exalcaldesa Claudia López también da un paso al costado. ¿Qué análisis se puede hacer de estas salidas de estas dos figuras políticas de la colectividad? Buenas noches, pues un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Antonio, un saludo muy especial. Rápido, el Partido Verde tiene su origen en la llamada Ola Verde. Estoy hablando de finales del año 2009 y 2010. Y por supuesto, el símbolo alrededor del cual se construyó esta Ola Verde es Antanas Mockus. Antanas Mockus, reconocido por la forma distinta de hacer la política, por incorporar a la política colombiana el concepto de ética, de cultura ciudadana, y él fue la persona que inspiró y que lideró esa ola verde, que participando como candidato presidencial en el año 2010, donde yo tuve pues el honor de ser su candidato vicepresidencial. Para mí, Antanas Mockus fue una persona muy especial, nos inspiró a construir nuestro movimiento Compromiso Ciudadano en Medellín a finales de 1999 y enero, y él es la persona, para mí, insignia de lo que significa una política hecha de una manera diferente, y escribió un capítulo muy importante en la historia de Colombia, la historia política de Colombia en los últimos 30 años. Que se retire él, pues es un mensaje muy fuerte, porque él ha sido una persona que ha tenido altas dignidades asociadas con el Partido Verde. Es un símbolo en Colombia que sin duda tiene un gran valor, y cuando él dice que los principios éticos que lo inspiraron a él y que lo han inspirado a través de su vida no se cumplen dentro del Partido Verde, es una señal muy fuerte de repudio al partido, que ha tenido la oportunidad de ser, en ese momento que surgió la Ola Verde, donde no sobra recordar que estaban Lucho Garzón, Enrique Peñalosa, entre ellos tres, Peñalosa, Mockus y Lucho, hicieron una consulta que ganó Antanas Mockus. Yo no participé en esa consulta y después trabajamos juntos. Entonces, es un golpe fuerte, por supuesto, ante la opinión pública, y tiene un gran significado porque la forma, tomen lo que se diga ahí, no va de acuerdo con sus principios éticos. Doctor Fajardo, ¿y cómo leer la posterior salida casi que inmediata de la exalcaldesa Claudia López? Pues eso se lo dejo a Antonio Sanguino, que está actualmente dentro del Partido Verde. Yo no hago parte del Partido Verde. Yo estuve un momento dentro del Partido Verde, trabajé para construir el Partido Verde. No voy a contar pues todos los capítulos porque me pondría cansón a estas horas de la noche recordando toda esa historia, pero fui gobernador de Antioquia en nombre del Partido Verde, y después de haber sido gobernador de Antioquia y salir, yo nunca más estuve como integrante del Partido Verde. Entonces, Claudia López, yo no la recuerdo en el año 2010, yo recuerdo un poco, creo que por allá en el año 2012, para la campaña al Congreso del 2012, si no estoy mal, pero pues eso lo tienen que analizar dentro del Partido Verde. Ella es una persona que está ahí, la conozco, estuvimos juntos en la campaña del 2018, donde yo hacía parte de nuestro movimiento Compromiso Ciudadano, donde recogimos firmas y también trabajamos con Jorge Robledo. Entonces, eso le corresponde pues a Antonio Sanguino, que es su copartidario y que podrá analizar el comportamiento de ella como integrante del Partido Verde, que no me corresponde a mí. Sin embargo, doctor Fajardo, usted en X fue muy fuerte, muy vehemente al llamarla que estaba siendo de alguna manera oportunista. ¿Por qué? Lo que pasa es
Y hoy Claudia López, y yo utilicé la siguiente expresión, y dije, hoy está desatada, ha hablado por todos los medios de comunicación, primero salió Antanas Mockus, yo no sé si ellos estaban articulados y habían trabajado juntos para que se retiraba Antanas y después se retiraba Claudia, siguiendo la estela política o el pronunciamiento de Antanas Mockus. Repito, Antonio nos puede contar esos detalles que yo no tengo ni la más mínima idea, ni tengo por qué saberlo. Y en ese proceso de estar pues explicando en todos los posibles medios de comunicación su forma de actuar, también decidió hablar sobre mí. Y ahí lo puse, y lo puse en estos términos. Me tocó la diatriba. Yo nunca he hablado una palabra de ella. He tratado siempre, y seguiré tratando, de ser respetuoso con las personas, de no caer en polémicas estériles, no agredir a personas, de ser decente en el trato, como trato de hacerlo toda la vida, con los errores que yo pueda haber cometido. Pero entonces ella sale a hablar de mí, a decir, a denigrar de por qué yo voté en blanco 2 oportunidades, a decir que yo me fui a ver ballenas, etcétera, toda una cantidad de cosas para agredirme innecesariamente. Entonces, en esta oportunidad, yo decidí responder y mostrar lo que ha sido algo que es recurrente en el comportamiento político de ella, una mujer inteligente, sin duda, con virtudes que tiene, sin duda, porque yo la conozco en muchos aspectos, pero mostrar su oportunismo. Y algo que a ella le duele muchísimo, porque pues ella salió, votó siempre por Gustavo Petro, nunca le he reclamado absolutamente nada a nadie que haya votado por Petro en el 2018 o en el 2022. Esa era nuestra regla y eso lo acordamos y cada quien estaba en la libertad de hacerlo, pero sí, después cuando hace la manifestación de ganamos Gustavo, por fin ganamos, etcétera, todo ese comportamiento errático la mortifica a ella. Y entonces me tomó a mí como excusa para tratar de levantar una cortina de humo, para tratar de posicionarse como líder política que va a hacer la expresión de estar por fuera de los extremos. Entonces, en esta oportunidad decidí responder. Y he decidido responder porque yo cometí un error muy grande hace unos años y fue precisamente eso, no estar respondiendo a cada persona, no usar las redes como un mecanismo del mundo de la política. Eso fue un error, no entendí bien, no entendía lo que significaba esa comunicación y he decidido hacerlo. Trato de hacerlo de manera respetuosa con las personas, utilizando esas herramientas de las redes, pero ella fue, me agredió, quiso lucirse de cuenta mía, sabiendo que yo he sido siempre cuidadoso con las personas en términos generales y en particular con ella. Por eso respondí y le respondí señalando algo que le duele mucho, por supuesto, y le dolerá, y es el oportunismo para estar en un lugar o en otro en cierto momento particular. Bueno, ahora voy con el ex senador Sanguino. Quiero preguntarle si la salida, vamos a empezar primero por todo el impacto político, por la salida de estas dos figuras importantes, Antanas Mockus y Claudia López. ¿Esto pone en riesgo la integridad, la unidad del partido Alianza Verde? Bueno, primero déjame aclarar que las personas que hasta ahora han sido mencionadas en las comunicaciones de Sneider Pinilla, que es la única que hemos conocido en su totalidad, a la Fiscalía en búsqueda de un principio de oportunidad son el senador Iván Name y la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz. Hasta ahora no ha sido mencionado en ninguna solicitud de principio de oportunidad ni en ninguna matriz el doctor Carlos Ramón González. Me parece que esa precisión es importante. Segundo, a mí me sorprende de manera ingrata, como le sorprende al conjunto de la militancia del partido, la decisión personal que ha tomado el profesor Antanas Mockus. No me voy a extender en abundar en lo que significa Antanas para la política colombiana, para el partido Alianza Verde, para cada uno de nosotros, para mí en lo personal. Yo estuve con él, estuve con Sergio, he estado con Claudia, yo he sido un disciplinado militante de la Alianza Verde y creo que, por el contrario, el doctor Antanas Mockus, ante el hecho, un hecho que es gravísimo, que compromete la conducta de dos personas, lo que debía haber hecho él, con todo respeto, es ayudarnos a que este partido, que es un legado de él,
y que es un patrimonio de la sociedad colombiana, se mantenga como una fuerza política colectiva que siga siendo una de las esperanzas que tienen los colombianos para el cambio, para la transformación democrática, para la paz, para la convivencia, para la cultura ciudadana. Lo propio digo también de Claudia López, que también es una dirigente importante, destacada, ha sido una de las principales figuras de la Alianza Verde, fue alcaldesa de Bogotá, la primera alcaldesa del Verde en la capital de la República. Pero también tomó una decisión individual. Las instituciones y los proyectos colectivos trascienden a las personas. Y yo, a cambio o en cambio, he decidido, junto con otros compañeros, con Ariel Ávila, con 50 o por lo menos una parte importante de los diputados. Este partido tiene más de 1000 concejales, tiene 3 gobernadores, tiene figuras importantes como Antonio Navarro Wolf, como Jaime Navarro. En fin, hemos decidido, yo en lo particular, junto con algunos otros, mantenernos en el partido, solicitar la expulsión de Iván Name y de Sandra Ortiz, su separación inmediata del partido, y por supuesto consolidar esta fuerza política como una fuerza política alternativa que juegue un papel trascendental en el presente y en el futuro de la política colombiana. Esa es la decisión que hemos tomado y por supuesto que tendremos que hacer un control de daño de estas circunstancias porque es inocultable que esto afecta al partido por lo que significan simbólicamente estas 2 personas en el partido. Bueno, ahora vamos a ir un poco más allá sobre las personas que han sido mencionadas dentro de estas declaraciones, algunas filtraciones de prensa del ex subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y precisamente hace pocos minutos el presidente del Senado, Iván Name, pues en la plenaria habló de estos temas y vamos a escuchar qué fue lo que dijo. No recibí dineros ilícitos. Mi proceder democrático es contraevidente al decir que los recibí en procura de favorecer unas reformas que combatí enfáticamente y les consta a todos los que están en este hemiciclo. Posiblemente no comprendan el procedimiento parlamentario, muchos en el extracongreso, por fuera. Muchos dijeron que la vicepresidenta había quedado a cargo del Congreso y que había sido una actitud incomprensible de mi parte cuando el vicepresidente y yo realmente no íbamos a presidir el Congreso para que con nuestra presencia y nuestro voto se aprobara una reforma que declaramos no compartir y no apoyar, como fue la pensional. El senador Name, ahí lo escuchábamos, donde resulta salpicado de presuntamente haber recibido cerca de 3.000 millones de pesos para fortalecer, para impulsar todas estas reformas del gobierno. Ex senador Sanguino, ¿piden ustedes la salida de Name del Senado pese a que eso implique perder una curul? Sí, claro, por supuesto, pero es que, digamos, una sanción del partido no significa perder la curul, porque hasta ahora no hay una condena judicial. Por supuesto, la justicia tiene que intervenir. La pelota está en la cancha de la Fiscalía y de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Tienen que evaluar muy bien estos principios de oportunidad. A veces estos principios de oportunidad también se convierten en un mecanismo extorsivo o en un cartel de falsos testigos. Usan selectivamente ciertas verdades y ocultan otras, pero le corresponde a la justicia, como lo ha pedido el doctor Humberto de la Calle, examinar con todo el rigor la aplicación de un beneficio judicial a cambio de verdad, como lo es el del principio de la oportunidad, como lo es el principio de oportunidad. Nosotros, como en toda democracia,
aspiramos a que la justicia opere como la última malla protectora de las instituciones públicas y de la democracia en Colombia. Y esperemos que el señor Iván Name y los demás mencionados acudan a la justicia y respondan ante ella como le corresponde a todo servidor público y a todo ciudadano en Colombia. Senador, pero esto de cierta manera no es darle de facto credibilidad a lo que ha dicho en principio el exdirector Pinilla. No, lo que pasa es que el exdirector Pinilla ha hecho señalamientos muy graves sobre él y sobre Sandra Ortiz. Y lo que estamos diciendo es que aquí, más allá del asunto judicial y penal, hay una actuación o hay una información que afecta políticamente al partido. La actuación de estas dos personas no son actuaciones que correspondan a decisiones institucionales del partido. Y el partido tiene que enviar un mensaje de responsabilidad política. Y un mensaje de responsabilidad significa saber reaccionar a circunstancias de este tipo. No abusar del principio o no excederse en el uso del principio de la presunción de inocencia o del debido proceso, porque está en el medio, en juego, la credibilidad y la imagen del partido. Fíjense que esa sola mención ha producido la decisión del profesor Antanas Mocus, que para mí es desafortunada, y la de la propia exalcaldesa Claudia López. Así que el partido tiene que reaccionar, el partido no se puede quedar quieto, y una de las maneras de hacerlo es por lo menos una medida cautelar de suspensión de la militancia de estas dos personas mientras se produce el proceso penal que ya está arrancando alrededor de estos gravísimos hechos. Doctor Fajardo, ya voy a ir con usted para que nos ayude a hacer una lectura de lo que implica para el Congreso, para el Senado, en momentos en que se están pues trabajando o allí los proyectos más importantes del gobierno nacional. Pero precisamente vamos a escuchar otro aparte de lo que dijo hace pocos minutos el presidente del Senado. Entonces, honorables senadores, esas acusaciones infundadas realizadas por un corrupto que se encuentra en una encrucijada judicial, respaldadas por un abogado con prontuario internacional, no sé con qué tarjeta de abogado litiga todavía hoy. Eso habremos de preguntarlo a los encargados de esa responsabilidad. Doctor Fajardo, ¿cómo leer, cómo queda en materia de credibilidad el Congreso, la Cámara de Representantes, cuando pues sus dos presidentes están salpicados en uno de los escándalos de corrupción tal vez más grandes en este gobierno? Ante un caso típico de corrupción, unas dimensiones gigantescas que ponen en cuestión a todo el Congreso de la República, y es injusto, porque estoy seguro que hay muchas personas dentro del Congreso de la República que son personas honestas, que hacen de manera juiciosa y respetable su trabajo, así podamos tener algún tipo de diferencia política. Pero lo que está pasando y la forma como hemos venido descubriendo estos capítulos, y por supuesto van a ser personas que vienen, que están involucradas en todo este acto de corrupción, van a hablar como ocurre a menudo. Cuando hay parte de un ilícito, hay una trampa, hay un crimen, etcétera, pues algunos de los involucrados hablan, y esa es una de las formas precisamente para llegar a la raíz del problema, que no hemos llegado y apenas estamos en la superficie. No hay duda alguna que, por ejemplo, en este caso, donde tiene epicentro a La Guajira, donde no deja de ser, ¿cómo se dirá? Pongamos sospechoso que un senador antioqueño, el señor Carlos Andrés Trujillo de Itagüí, Antioquia, sea el senador más votado en Uribia, Guajira. Es posible, pues, que en Uribia haya una acogida muy grande para sus tesis, etcétera, pero hace parte de un grupo de personas con el señor Olmedo López que lo han tratado de sacar de lado, pero Olmedo López era del Polo Democrático, estuvo en el Comité Central, etcétera, estaba con Clara López, con Petro, etcétera. Todas estas personas llegaron al poder. Y aquí lo que están haciendo es pagando lo que se invirtió a quienes invirtieron para llegar al poder,
Y ese es el primer capítulo de la corrupción. Y lo he dicho una y otra vez. De la forma como se llega al poder, se gobierna. Si usted llega con corruptos, no puede luchar contra la corrupción. Y esta cantidad de escándalos de corrupción que empiezan dolorosamente con el hijo del presidente Petro, cuando Nicolás Petro contó, y él lo dijo, que lo pudimos ver y escuchar todas las personas cuando dijo, tomamos la decisión de que teníamos que aliarnos con estas personas para poder ganar. Eso fue una decisión política explícita. Está el caso del señor Benedetti, que, por ejemplo, para ilustrar, a lo mejor ustedes lo recuerdan, que fue descalificado por borracho, drogadicto, todo tipo de cosas, y después lo nombraron en un cargo diplomático para representar a Colombia. Aquí hay una cantidad de cosas muy oscuras. Aquí no va a salir nada limpio. Y por supuesto, están manchando al Congreso de la República, que en las encuestas que hacen en nuestro país, en quien menos confían las personas en Colombia es en los políticos del Congreso de la República. Hoy, lo que estamos viendo da para cada vez confiar menos, y eso es dañino porque hay personas que son honestas, repito, y quiero ser reiterativo en eso, a pesar de tener diferencias políticas que lo hacen bien, pero todo está marcado por una sombra, la sombra de la corrupción. No sabemos cuáles son las decisiones que se tomaron, no sabemos quién está votando por qué, le pusieron una duda a todo. Y así, hablando de unas reformas, por ejemplo, para seguir ilustrando, el presidente Petro decía que unas EPS le habían pagado a unos congresistas para que hundieran la reforma a la salud. Después hay unas EPS trabajando y ahora están presentando otra vez la reforma a la salud. No sabemos quiénes, cómo, dónde. Aquí hay el mundo oscuro de la corrupción. Yo espero que estas personas hablen, que declaren. Ya han señalado a unos cuantos. Hay unos nombres que están flotando. Que la Fiscalía tome el control de todo este proceso, que los protejan como tienen derecho a ser protegidos, que tengan dentro del esquema de la Fiscalía la oportunidad de acceder a un principio de oportunidad y que confiesen y que nos cuenten toda esta corrupción tan grande que hay. Son muchos años luchando contra esta corrupción. La corrupción y los corruptos son muy hábiles. Aquí, por ejemplo, pasó, no sé si ustedes recuerdan, el cartel de las marionetas, un congresista muy famoso, muy poderoso, Mario Castaño, que ya murió, ¿sí? Que le hicieron homenaje en el Consejo de la Ciudad de Manizales, con cuántos congresistas relacionados de diferentes partidos. Aquí hay una corrupción muy grande. Tienen muchas herramientas, tienen mucha fuerza, pueden utilizar todas las herramientas posibles, pero yo llevo 24 años diciéndolo y hoy es un buen momento para repetirlo. La corrupción es el principal cáncer que tiene nuestro país. Es dificilísima de combatir y hoy, en manos de la señora fiscal, que yo espero que esté a la altura de este tema. Yo no la conozco, he oído muy buenos comentarios acerca de ella, pero necesitamos que la justicia, que la fiscalía, las cortes se eleven a la altura de lo que necesita nuestro país para mostrarle a todo Colombia este evento de corrupción. Duélale a quien le duela. Eso es lo que necesitamos nosotros y desafortunadamente van a haber muchas personas que van a caer. Por ahora van a tratar de deslegitimarlos, a decir que no tienen derecho, etcétera. Todo eso hace parte de este juego político, pero que hay corrupción y corruptos y por montones y que están en el Congreso de la República y que le hacen daño a este país, que se han robado los recursos de este país, no tengamos la menor duda. Doctor Sanguino, ahora quiero preguntarle por estas personas que salen salpicadas. Ya hablábamos del presidente del Senado, también hablábamos de la saliente consejera para las regiones, Sandra Ortiz, quien es señalada de ser como esta mensajera entre esta figura que había en la Unidad de Gestión del Riesgo y el Senado, pero también hay unos informes de prensa que advierten que Carlos Ramón González, actual director del Departamento Nacional de Inteligencia, de la Dirección Nacional de Inteligencia, estaría detrás de dar estas órdenes. Algunos informes de prensa lo señalan. No es conveniente en este momento también, así como están haciendo con estas otras dos personas, pedir también la salida del doctor Ramón González? No, son dos circunstancias distintas, lo decía yo al principio. En el caso de Sandra, que fue nombrada consejera y al parecer terminó de mensajera, y en el caso de Iván Name hay señalamientos concretos y están además incluidos en una oferta de matriz de colaboración con la Fiscalía, cosa que no ocurre con Carlos Ramón González. Lo de Carlos Ramón son informaciones de prensa que no son informaciones judiciales, ni, informaciones además formalizadas por las dos personas
inicialmente vinculadas a esta investigación que, como lo ha dicho la Fiscalía, viene adelantando desde el mes de febrero. La Fiscalía además ha advertido que, al margen del principio de oportunidad, las investigaciones son robustas y van a entregar resultados en pocos días, cosa que espera el país. Esto no puede aplazarse indefinidamente. Aquí deben haber resultados concretos, verdades que el país necesita, entre otras cosas, porque una manera de pasar la página de estos episodios de corrupción que se corresponden a un fenómeno estructural del sistema político colombiano, como diría alguien, no es que haya corrupción en el sistema, sino que el sistema es la corrupción. Que estos episodios se aclaren con celeridad, con rigor y con sanciones ejemplares. Nosotros, por supuesto, vamos a colaborar con la justicia. Hoy, con el senador Ariel Ávila y con un sector del partido, anunciamos la creación de una comisión que, con personas prestantes, ayuden a elaborar unos informes alrededor de fenómenos de corrupción en instituciones como la unidad de riesgo. Como en la unidad de riesgo hay, digamos, excepcionalidades en la ley de contratación pública, hay criterios y mecanismos excepcionales de contratación que le dan lugar a este tipo de fenómenos de corrupción ligados estrechamente a la dinámica política del país. De tal suerte que, repito, son dos circunstancias distintas. Ahora, en la medida en que esta investigación avance y hayan otras personas, si las hay, pues tomaremos o solicitaremos medidas en el mismo sentido como lo estamos haciendo en el día de hoy. En todo caso, repito, como lo ha dicho Sergio también, aquí la palabra la tiene la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia cuando se trate de aforados. Es muy importante el sentido de responsabilidad política en la manera como reaccionan los partidos cuando algún miembro de él aparece involucrado en estos hechos, o en la manera como reaccionan los gobiernos. A mí me parece que un gobernante que toma decisiones, que no encubre a quienes aparecen comprometidos en estos hechos cuando son subalternos suyos, es una actuación que a mí me parece que hay que reconocer también como positiva. Igual los partidos, ¿cuántas veces Cambio Radical, Centro Democrático, cómo han reaccionado cuando han habido personas y dirigentes de estas colectividades comprometidas en hechos de corrupción? Incluso, yo creo que hay un asunto de responsabilidad política que hay que reclamarle al Congreso de la República. Nuestra candidata para la presidencia del Senado, porque le correspondía al verde, era Angélica Lozano. El señor Iván Name violó la ley de bancadas, se fue por el camino del atajo y logró que el Partido Cambio Radical, el Centro Democrático y la mayoría de la derecha política del Congreso lo eligiera presidente del Senado de la República. A ellos también les cabe una responsabilidad si se comprueba que el presidente del Senado está incurso en estos hechos, cosa que por supuesto afecta la credibilidad del Congreso de manera grave. Doctor Sanguino, ya para terminar, se nos está acabando el tiempo. Muy brevemente, ¿esto es un golpe en el discurso anticorrupción que siempre ha representado el Partido Alianza Verde? No, nosotros seguimos convencidos de que una de las tareas fundamentales para hacer viable a Colombia como nación y como Estado es superar esta página de la corrupción. Hace parte de nuestro ADN como partido, como fuerza política. Vamos a preservar y a seguir luchando por esas causas. Sergio Fajardo conoce a muchos de los verdes que lo hemos acompañado también en estas batallas. Tenemos diferencias y discusiones con él también, por supuesto, pero en este asunto tenemos identidades como también las tenemos con otros sectores alternativos del país, con otras fuerzas políticas que consideran la corrupción como un obstáculo para el desarrollo y un cáncer para la democracia. Fajardo, ¿hay manera de que el Partido Alianza Verde, del que usted hizo parte por tanto tiempo,
y pues que usted enarboló sus banderas, se recupere de este impacto que le deja este escándalo donde resultan salpicados varios de sus líderes políticos? Mire, pues yo entiendo la posición de Antonio, pero esto no se puede minimizar. Esto es un golpe muy fuerte porque dentro de toda esta estructura política de nuestro país, con toda la cantidad de partidos que han surgido en estos tiempos, el partido que tenía el origen más especial, el partido que en su momento suscitó una emoción especial en Colombia, que venía por otro camino, que reunió a personas muy importantes de nuestro país, encabezadas por Antanas Mockus, asociada con la idea de una forma distinta de hacer la política, era el Partido Verde. Y aquí lo que está pasando es muy serio y el daño, por supuesto, es muy alto con lo que está ocurriendo. Yo no sé si solamente serán Sandra Ortiz y el senador Iván Name quienes están en esto y de resto, pues, todo bien, como decía el Pío Valderrama. Pero yo creo que esto es mucho más profundo. Yo creo que es mucho más profundo y yo solo espero que lleguemos hasta lo más profundo que hay en la corrupción en Colombia y que no aceptemos el argumento de que esto así se hacía antes, que por ejemplo varias veces han utilizado defensores del gobierno del presidente Petro, que es que esto estaba podrido desde antes. El presidente Petro lleva 4 directores de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre, van 4 en 2 años. Aquí hay una responsabilidad muy grande. No puede ser que el cambio se excuse diciendo que así era para darle validez a sus argumentos. Aquí hay unas responsabilidades muy grandes, van a tratar de sacarle el cuerpo, nadie lo conoce, nadie vio, etcétera, pero yo creo que en Colombia estamos ante la oportunidad de tener una gran lección, un gran capítulo que nos dé la oportunidad de decir se puede hacer la política diferente, se puede hacer la política sin hacer trampa, se puede cambiar y se tiene que cambiar la forma de hacer la política para cambiar esta sociedad nuestra. Eso es lo que yo pienso. El Partido Verde, desafortunadamente, por supuesto que recibió un golpe muy, pero muy grande. ¿Cómo lo van a tramitar? ¿Qué va a pasar? Pues ya será su responsabilidad. Sin duda que conozco personas a quienes yo les tengo afecto personal y que respeto, pero ese no es mi partido y allá han pasado cosas muy extrañas desde hace un buen rato. Bueno, quisiéramos poder extendernos un poco más, pero se nos acaba el tiempo. Doctor Fajardo, doctor Sanguino, gracias por estar con nosotros. Hasta aquí, sala de prensa de Noticias Caracol. Ahora sigan conectados con toda nuestra programación a través de nuestras plataformas digitales.